and my dad showed up, when I was 17. And yeah, he was threatening to beat up my. Si eres un gran fan de las películas de acción, entonces Chuck Norris no necesita presentación. Es una estrella de Hollywood muy conocida que ha capturado los corazones de muchos fanáticos con sus trucos de acción en varias películas. Pero detrás de las heroicidades en pantalla, se esconde una historia de lucha personal y tragedia que muchos desconocen. Desde crecer a la sombra de su padre veterano de guerra y alcohólico, hasta soportar la angustia de perder a seres queridos a lo largo de su vida, Chuck Norris enfrentó desafíos inimaginables. Estas experiencias dejaron una marca indeleble en él, moldeando su carácter durante más de 80 años. Únete a nosotros mientras exploramos la trágica vida de Chuck Norris y cómo superó todo. Los orígenes de Chuck Norris son una mezcla de diversas herencias, con raíces tanto irlandesas como cherokee, que contribuyen al tapiz cultural de su familia. Curiosamente, fue nombrado en honor al ministro de su padre, Carlos Barry, un hecho que dio lugar a su famoso apodo, Chuck, dentro de su círculo familiar. Como el mayor de 3 hermanos, Chuck creció junto a sus hermanos menores, Wand y Aaron. Trágicamente, Wand Norris, el segundo hermano, hizo una sombría predicción, que no viviría para ver su cumpleaños número 27. Lamentablemente, esta profecía se convirtió en una triste realidad cuando Wand falleció en 1970, solo unos meses después del nacimiento del hermano menor de Chuck, Aaron. Su padre, Ray Norris, desempeñó un papel fundamental en la crianza de Chuck, pero su vida estuvo marcada por eventos tumultuosos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Chuck detalló vívidamente este período en sus memorias, Contra todo pronóstico, mi historia. Fue durante este tiempo que su familia recibió uno de los mensajes más angustiosos imaginables. Ray Norris fue reportado como desaparecido en acción. La noticia sacudió a la familia, dejándolos lidiar con la incertidumbre y la ansiedad sobre su destino. Cuando Ray regresó de la guerra, las cicatrices de la batalla no eran solo físicas, sino también psicológicas. Chuck Norris recordó vívidamente el cambio que experimentó su padre, un soldado antes orgulloso, ahora atormentado por los horrores del combate. El alcohol se convirtió en su refugio, una escapatoria temporal de los recuerdos que lo atormentaban. Sin embargo, este mecanismo de afrontamiento solo sirvió para profundizar los problemas de la familia. Dentro de los confines de su hogar, surgió un nuevo campo de batalla. Chuck fue testigo de primera mano del volátil cóctel de alcohol y trauma no resuelto, manifestado en los estallidos explosivos de su padre. Incluso los desencadenantes más pequeños podían encender su ira, convirtiendo su hogar en un campo de batalla de agresiones verbales y turbulencias emocionales. Chuck y su hermano, Wand, a menudo encontraban consuelo en el santuario de su habitación, buscando refugio de la tormenta que rugía afuera. En medio del caos, la joven mente de Chuck buscaba estabilidad, tratando de encontrar modelos a seguir en medio de la agitación de su vida diaria. Fue en las figuras más grandes que la vida misma de los vaqueros de la pantalla grande, donde encontró inspiración y orientación. Aunque sus aventuras se desarrollaban en celuloide, sus virtudes de coraje, integridad y resiliencia resonaban profundamente en él. A pesar de las limitaciones financieras que restringían su acceso a tal entretenimiento, Chuck atesoraba los momentos en los que podía escapar a su mundo, forjando sus aspiraciones en medio de la luz parpadeante del cine. Sin embargo, en medio de la turbulencia, una constante permaneció: la inquebrantable fuerza de su madre. Frente a la adversidad, ella se erigió como un faro de resiliencia, soportando la tormenta con gracia y fortaleza. Su determinación silenciosa y su amor incondicional proporcionaron un ancla firme en medio de la tempestad, inculcando en Chuck un sentido de esperanza y perseverancia
que lo guiaría en los tiempos más oscuros. Chuck Norris profundizó en las complejidades de su crianza, arrojando luz sobre los profundos desafíos de navegar la vida con un padre atrapado en el destructivo agarre del alcoholismo. En sus sinceras memorias, Contra todo pronóstico, mi historia, Chuck desnudó su alma, relatando el turbulento viaje que su familia soportó a la sombra de la adicción de su padre. Pintó un cuadro conmovedor de un hombre atrapado en un ciclo de abuso y disculpas no cumplidas, una influencia negativa que proyectaba una larga sombra sobre su hogar. Con una honestidad desgarradora, Chuck reveló el costo que el alcoholismo de su padre impuso a su familia, detallando el dolor de presenciar cómo un hombre que una vez fue orgulloso sucumbía a los demonios que lo atormentaban. A pesar de albergar una pequeña esperanza de que su padre algún día rompiera las cadenas de la adicción, Chuck finalmente confrontó la dolorosa realidad de que tal redención podría no llegar jamás. Fue durante su traslado de Arizona a Oklahoma cuando se reveló por completo la magnitud de la aflicción de su padre. Bajo la influencia del alcohol, su padre tomó una decisión imprudente y peligrosa, declarando su abrupto regreso a Arizona. Ebrio e indiferente a los riesgos, subió a la familia al coche, iniciando un peligroso viaje lleno de incertidumbre y peligro. Él recordó vívidamente un incidente peligroso en la carretera, donde la conducción errática de su padre, impulsada por el alcohol, generó olas de terror en el interior del coche. Mientras su padre luchaba por mantener el control, la madre de Chuck, abrumada por el miedo, gritaba histéricamente, suplicándole que se detuviera antes de que ocurriera una tragedia. Sin embargo, trágicamente, el golpe más devastador aún estaba por venir. Varios años después, tras el nacimiento del hermano menor de Chuck, Aaron, su padre, todavía ebrio, se encontró una vez más al volante. En un fatídico giro del destino, su juicio nublado provocó una colisión mortal, arrebatando la vida de una mujer inocente. Las repercusiones fueron rápidas y severas, culminando en la condena de su padre y su posterior sentencia a un campo de trabajo. A pesar del peso de este duro golpe, Chuck y su familia se aferraron a una frágil esperanza de que el tiempo de su padre en el campo de trabajo pudiera servir como un catalizador para la sobriedad. Se atrevieron a creer que, en medio de las dificultades del confinamiento, él encontraría la fuerza para enfrentar sus demonios y emerger en el camino hacia la redención. Sin embargo, su optimismo fue efímero. Tras ser liberado del campo de trabajo, Chuck Norris observó tristemente cómo su padre volvió rápidamente al destructivo agarre del alcohol. Relató cómo el comportamiento de su padre se volvió cada vez más agresivo y abusivo, especialmente hacia su madre. Chuck se vio obligado a intervenir cuando estalló una violenta confrontación entre sus padres. En un momento angustiante, se interpuso entre ellos, empuñando un martillo en un desesperado intento de proteger a su familia. Afortunadamente, el estado de embriaguez de su padre le impidió comprender completamente la gravedad de la situación. Sin embargo, este incidente sirvió como un llamado de atención para Chuck y su familia. Se dieron cuenta de que no tenían otra opción que abandonar su hogar para romper con el ciclo vicioso de alcoholismo y abuso. Fue una decisión dolorosa que marcó un punto de inflexión significativo en sus vidas, ya que emprendieron un viaje para encontrar un entorno más seguro y estable, lejos del tumulto que los había plagado durante años. Chuck Norris también escribió un libro titulado Black Belt Patriotism: How to Reawaken America, en el que expone su visión para abordar lo que él consideraba problemas que afectaban al país. Sin embargo, es importante reconocer que su devoción inquebrantable hacia su país no siempre fue evidente a lo largo de su vida. Durante una aparición en el programa de Dick Cavett, Norris compartió una historia conmovedora y desgarradora sobre su hermano menor, Wieland, quien trágicamente perdió la vida durante la Guerra de Vietnam.
Wieland servía como el hombre de punta en una patrulla durante una misión cuando hizo un descubrimiento fatídico. Se dio cuenta de que su unidad estaba caminando inadvertidamente hacia una emboscada del Viet Cong y valientemente intentó advertir al resto de sus compañeros soldados. Lamentablemente, Wand fue disparado y muerto en cumplimiento de su deber. Chuck Norris explicó que se enteraron de los detalles del heroísmo de Wand por uno de los otros soldados que estuvo presente durante el incidente fatal. Este soldado asistió al funeral de Wand y se aseguró de que la familia de Norris comprendiera que Wieland sacrificó su vida para alertar a sus compañeros del peligro inmediato al que se enfrentaban. Cuando Dick Cavett le preguntó a Chuck Norris si el dolor de perder a su hermano se intensificaba por la pérdida final en la guerra de Vietnam, Norris ofreció una respuesta reflexiva. Reveló que, inicialmente, cuando Estados Unidos se involucró en el conflicto, él apoyaba plenamente la causa, destacando su fuerte sentido de patriotismo. Sin embargo, al reflexionar, Norris había desarrollado una comprensión más matizada de la guerra de Vietnam. Expresó que sus creencias sobre la guerra habían evolucionado con el tiempo. Aunque al principio la veía a través del prisma del patriotismo, ahora la percibía como un conflicto impulsado más por intereses financieros que por un compromiso firme con principios fundamentales. Este cambio de perspectiva fue el resultado de una reflexión más profunda y un reconocimiento de las complejidades que rodeaban la guerra y sus consecuencias. Este período de introspección y reevaluación se extendió más allá de la guerra de Vietnam, ya que un evento personal significativo pronto sacudiría los mismos cimientos de la vida de Chuck Norris. El primer matrimonio de Chuck Norris terminó en divorcio, un evento profundamente impactante que él discutió con franqueza en sus memorias. Contra todo pronóstico, mi historia. Al reflexionar sobre este período de su vida, Norris describió el divorcio como un choque profundo que transformó su existencia de maneras fundamentales. Más allá del trastorno emocional, lo impulsó a adoptar una forma de vida completamente nueva. A lo largo de su crianza y su temprana adultez, Norris se apoyó en el cuidado y el apoyo de mujeres fuertes y solidarias. La disolución de su matrimonio rompió esa familiar sensación de seguridad. Sin embargo, en medio de la agitación, una revelación significativa alteró una vez más el curso de su vida. Una carta llegó de una mujer llamada Diana DeOlly, revelando que ella era la hija de Chuck Norris. Su madre, Johanna, había tenido una breve relación con Chuck durante su servicio militar. Chuck reveló que nunca había mencionado explícitamente su estado civil a Johanna durante su tiempo juntos. Inicialmente desalentada por las preocupaciones de su madre sobre la posibilidad de interrumpir el matrimonio de Chuck, Diana decidió contactar a Chuck después de enterarse de su divorcio. Al conocer a Diana, Chuck estuvo inmediatamente seguro de su paternidad. Sin embargo, esta nueva conexión despertó emociones complejas en él. Su profunda fe le inculcó una fuerte creencia de que las relaciones extramatrimoniales eran moralmente incorrectas, lo que le dejó con la carga de la culpa por no haber estado presente para su hija y su madre. Chuck buscó el perdón de Johanna, reconociendo el arrepentimiento que sentía por los años perdidos que podrían haber pasado juntos como familia. Además de sus luchas personales, Chuck Norris profundizó en su participación en la política y su amistad con Lee Atwater en las páginas de sus memorias. Atwater, una figura prominente en la política estadounidense, reconoció el potencial de Norris como una figura conservadora republicana que podría mejorar la imagen pública de George H.W. Bush. Recurriendo a Chuck para diversas apariciones en campaña, Atwater aprovechó la imagen de tipo duro de Norris para atraer a una audiencia más amplia. Las memorias de Chuck Norris arrojan luz sobre su asociación con Lee Atwater, revelando que no solo marcó su entrada en la arena política, sino que también forjó una profunda y sincera amistad entre ambos. Atwater, conocido por su agudeza política,
ya había hecho contribuciones significativas, notablemente al asegurar una nominación presidencial para Ronald Reagan. Sin embargo, la tragedia golpeó la vida de Atwater cuando sucumbió a un tumor cerebral inoperable a la joven edad de 40 años en 1991. En las semanas previas a su fallecimiento, la salud de Atwater se deterioró drásticamente, su apariencia cambiando dramáticamente a medida que la enfermedad hacía estragos en su cuerpo. Chuck Norris, en sus memorias, relató haber sido uno de los pocos privilegiados a quienes se les permitió visitar a Atwater durante este difícil período. Al presenciar la condición de su amigo, reducido a apenas un susurro al hablar, Norris describió el peso emocional de la visita. Le dio un tierno beso en la frente antes de partir, profundamente conmovido por la experiencia. Reflexionando sobre la prematura muerte de Atwater, Chuck Norris se encontró enfrentando su propia vulnerabilidad. La pérdida de alguien tan robusto e influyente como Atwater sirvió como un recordatorio conmovedor de la imprevisibilidad de la mortalidad. Norris luchó con la realización de que incluso los aparentemente invencibles podían ser vencidos rápidamente por la enfermedad. El fallecimiento de Atwater desató una profunda introspección en Norris, lo que lo llevó a reevaluar su propio sentido de invencibilidad y a contemplar la fragilidad de la vida. En 2017, la notoria ausencia de Chuck Norris de la vida pública generó preocupación entre sus fanáticos. Más tarde, Norris reveló a The Washington Post la desgarradora razón detrás de su retiro. La salud de su esposa Gina O'Kelly había tomado un giro preocupante. Juntos, se dedicaron a crear conciencia sobre los peligros potenciales asociados con los agentes de contraste utilizados en las resonancias magnéticas, MRI. El calvario comenzó de manera bastante inocua cuando Gina se sometió a una resonancia magnética como medida de precaución para evaluar su riesgo potencial de desarrollar artritis reumatoide. Sin embargo, poco después del MRI, Gina comenzó a experimentar una serie de síntomas angustiosos, incluidos temblores, entumecimiento y dificultades para articular sus pensamientos y palabras. A medida que su condición empeoraba, Gina se vio obligada a hacer múltiples visitas a la sala de emergencias y a pasar meses en el hospital. Los crecientes gastos médicos asociados con su tratamiento pronto se dispararon a aproximadamente $2 millones. Desesperada por una solución, Gina buscó tratamientos enfocados en reparar su sistema nervioso central. Incluso viajó a China para someterse a terapias con células madre en un intento por encontrar alivio a su condición. Chuck Norris recordó vívidamente el miedo y la angustia que experimentó durante este difícil período. Expresó su profunda preocupación, lamentándose. No está ocurriendo nada aquí. Ella se está muriendo justo frente a mí. Chuck enfatizó que la gravedad de la situación se extendía más allá de Gina. Expresó su preocupación por otras personas diagnosticadas con enfermedades relacionadas con la enfermedad por depósito de gadolinio, una condición que se cree está asociada con el tinte de contraste utilizado en las resonancias magnéticas. En respuesta a los desafíos que enfrentaron, Chuck y Gina lidiaron con inmensas cargas emocionales y financieras. Chuck y Gina inicialmente emprendieron una demanda buscando $10 millones en daños contra las compañías responsables de fabricar el tinte sospechoso de causar la enfermedad de Gina. Sin embargo, después de deliberarlo, decidieron retirar la demanda, optando por no llegar a un acuerdo. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, Chuck Norris continuó logrando hazañas notables bien entrada su 8ª década de vida. Figura prominente en los círculos conservadores, Chuck Norris ha estado asociado durante mucho tiempo con la política de derecha. Es conocido por sus puntos de vista francos y se desempeña como columnista para el sitio web de noticias de extrema derecha WorldNet Daily.
En varias entrevistas y apariciones públicas, Norris ha expresado su apoyo inquebrantable a los ideales y líderes conservadores. Después del lanzamiento de la película Missing in Action en 1984, Chuck Norris utilizó su plataforma para expresar sus creencias políticas. Se identificó como conservador y se declaró un firme partidario de Ronald Reagan, destacando su lealtad a líderes que mostraban fuerza y disposición para expresar opiniones impopulares. Norris admiraba las cualidades de liderazgo de Reagan y le atribuía al presidente la creación de un ambiente positivo y patriótico durante su mandato. Durante el rodaje de la película de 1986, The Delta Force, Chuck Norris hizo comentarios sobre el secuestro del vuelo 847 de TWA y la postura de Estados Unidos en Oriente Medio. Expresó su preocupación por la percepción de EEUUU como un tigre de papel en la región y advirtió contra un enfoque pasivo hacia el terrorismo, temiendo que esto pudiera envalentonar las actividades terroristas en todo el mundo. Chuck Norris se basó en sus experiencias globales y el devastador impacto del terrorismo en Europa y Oriente Medio para argumentar que la amenaza eventualmente podría alcanzar a Estados Unidos. Advirtió que la política de puertas abiertas del país, combinada con su estatus como nación libre con libertad de movimiento, lo hacía susceptible al terrorismo. Norris destacó la amenaza de Muammar Gaddafi de liberar escuadrones asesinos en Estados Unidos como un ejemplo claro de este peligro. Estas declaraciones subrayaron las fuertes creencias conservadoras y patrióticas de Norris, así como sus preocupaciones sobre la seguridad nacional y el papel de Estados Unidos en los asuntos globales, especialmente en relación con el terrorismo y las relaciones internacionales. En 2007, Chuck Norris emprendió un viaje significativo a Irak, donde visitó a las tropas estadounidenses estacionadas en la región. Esta visita demostró su inquebrantable apoyo al ejército y su deseo de expresar gratitud por el servicio y sacrificio de los soldados estadounidenses. El 18 de noviembre de 2008, Chuck Norris acaparó titulares al convertirse en una de las primeras figuras de la industria del entretenimiento en apoyar públicamente la Propuesta 8 de California, una prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Criticó a los activistas por lo que percibía como una interferencia en el proceso democrático. Chuck Norris también expresó su apoyo a la teoría conspirativa del birther sobre el presidente Barack Obama en una carta publicada a través de WorldNet Daily en 2009. Cuestionó la negativa de Obama a divulgar su certificado de nacimiento y exhortó al presidente a poner fin a las teorías conspirativas, proporcionando la documentación necesaria. Además, Norris expresó su preocupación por lo que percibía como un doble rasero en la forma en que algunos críticos atacaban a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días por su postura sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras no criticaban de manera similar a los afroamericanos, que en su mayoría apoyaron la Propuesta 8. En abril de 2011, Norris abordó el tema de la infiltración de la ley Sharia en la cultura estadounidense con una investigación de 5 partes publicada en WorldNet Daily. Expresó su preocupación por la posible intromisión de los principios de la ley Sharia en Estados Unidos. Más tarde, en junio de 2012, Chuck Norris publicó un artículo en el que acusaba a la administración Obama de influir financieramente en Jim Turley, miembro del Consejo Nacional de los Boy Scouts of America en ese momento, para revertir la política de la organización que excluía a los jóvenes homosexuales de unirse durante la elección presidencial de 2012. Inicialmente, Norris recomendó a Ron Paul como candidato presidencial republicano y más tarde apoyó oficialmente a Newt Gingrich. Sin embargo, cuando Gingrich suspendió su campaña en mayo de 2012, Norris cambió su apoyo a Mitt Romney, a pesar de haber criticado previamente a Romney por lo que percibía como cambios de postura y por intentar comprar la nominación del Partido Republicano.
Antes de las elecciones de 2012, Chuck Norris y su esposa Gina publicaron un video instando a los evangélicos a acudir a las urnas y votar en contra del presidente Obama, enfatizando la importancia del futuro del país. Chuck Norris, una figura prominente conocida por sus habilidades en artes marciales, su carrera actoral y su influencia cultural, tiene un historial de participación activa en la política y de hacer respaldos públicos. En 2013 y 2015, Norris expresó su apoyo al ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante las elecciones en Israel. De manera similar, apoyó a Mike Huckabee durante las primarias republicanas de 2016, aunque Huckabee finalmente se retiró de la carrera en marzo de ese año. El año 2016 vio a Norris nuevamente en los titulares cuando surgieron informes de que había respaldado al senador republicano de Texas, Ted Cruz, y que estaba programado para asistir a un mitin en su apoyo. Sin embargo, solo 2 días después, Norris aclaró que reservaría su respaldo para el candidato del Partido Republicano una vez que el partido hiciera su selección. En 2017, Chuck Norris respaldó al ex juez principal de Alabama, Roy Moore, en la elección especial al Senado de los Estados Unidos en Alabama, mostrando su apoyo a la candidatura de Moore. Este respaldo, como muchos otros que ha hecho, generó una atención mediática significativa. En 2019, Norris firmó un acuerdo de respaldo con el renombrado fabricante de armas Glock. Sin embargo, esta decisión generó críticas de ciertos sectores del público y de algunos de sus seguidores. Argumentaron que el momento del acuerdo era inapropiado, especialmente en medio de las crecientes preocupaciones sobre los tiroteos en escuelas en Estados Unidos. Algunos consideraron que el respaldo de Norris a un fabricante de armas era insensible en medio del debate nacional sobre el control de armas. Luego, en 2021, Chuck Norris volvió a hacer noticia al anunciar su apoyo al esfuerzo por destituir al gobernador en funciones, Gavin Newsom, en California, respaldando públicamente al presentador de radio Larry Elder como reemplazo de Newsom. Norris se sumó al esfuerzo para recordar al gobernador. En 1990, Chuck Norris fundó 2 importantes iniciativas filantrópicas, la United Fighting Arts Federation y Kickstart Kids. Estos programas tenían como objetivo aumentar la autoestima de los niños en situación de riesgo y alejarlos de las tentaciones de las actividades relacionadas con las drogas. El enfoque principal consistía en proporcionar entrenamiento en artes marciales a estos niños, creyendo que esto los empoderaría y les ofrecería una salida positiva para sus energías. Norris esperaba que, al guiar el enfoque de los niños de secundaria y preparatoria hacia este camino constructivo, estuvieran mejor equipados para forjar un futuro prometedor para sí mismos. La dedicación de Chuck Norris a estas causas filantrópicas iba más allá de su fundación. También operaba un rancho en Navasota, Texas, donde se embotellaba agua. Las ganancias de la venta de esta agua apoyaban fondos ambientales y Kickstart Kids, demostrando su compromiso continuo de sostener financieramente estos esfuerzos. Además, Chuck Norris era conocido por sus generosas contribuciones a diversas causas y organizaciones benéficas. Apoyó fondos para niños, la Administración de Veteranos, el National Salute to Hospitalized Veterans, United Way y la Fundación Make a Wish, tanto a través de donaciones monetarias como de actividades de recaudación de fondos. Su apoyo inquebrantable a estas organizaciones subrayó su deseo de tener un impacto positivo en diversas áreas, incluyendo la ayuda a niños, veteranos y personas necesitadas. La afiliación de Chuck Norris con la Administración de Veteranos de los Estados Unidos como portavoz surgió de sus experiencias personales al servir en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea. A través de su defensa, buscaba arrojar luz sobre problemas relacionados con los veteranos de guerra hospitalizados, como pensiones y atención médica. En reconocimiento a sus importantes contribuciones y apoyo constante, fue honrado con el Premio al Veterano del Año en 2001
en los American Veteran Awards. Más allá de los Estados Unidos, Chuck Norris extendió sus esfuerzos filantrópicos a la India, donde apoyó la fundación Ubijot Amrit Raj. La misión de esta fundación era ayudar a las víctimas de enfermedades, tragedias y circunstancias de vida desafiantes. A través de sus generosas donaciones, Norris contribuyó a apoyar hogares para niños con VIH-Sida en Delhi, una escuela para ciegos en Karnataka, y una misión dedicada al cuidado de adultos infectados con VIH-Sida y pacientes con enfermedades mentales en Cochin. ¿Qué piensas sobre la vida de Chuck Norris, llena de pruebas y triunfos? Déjanos tus comentarios a continuación. Esperamos que este video te haya sido útil. No olvides darle like, compartir y suscribirte al canal si lo disfrutaste. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos videos.